Profesor, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Confirme audio, por favor. ¿Qué tal, profesor? Sí se le escucha. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Compartan pantalla, por favor. Ya, profesor. Profesor, un servicio grande. Sí, lo escucho. Lo que pasa es que con la contestación, con el trabajo de la contestación de demanda, una compañera tuvo un problema. En su demanda, ella ha hecho una demanda de separación convencional. Entonces, al contestar la demanda, no supo. Entonces, previo acuerdo con el delegado, ella subió lo que es el auto admisorio. Y tengo entendido de que él ha puesto 05. Y me pregunta si habría alguna posibilidad de que pueda subirlo, porque ya tiene una contestación hecha. A ver, un minutito. Vamos a conversar previamente sobre la calificación que se ha hecho. Como han podido, vamos a conversar un minutito sobre la calificación que se ha hecho y luego damos soluciones o salidas a la calificación, ¿sí? Sí, doctor, por favor, muchas gracias. Cada uno de ustedes aparece en el listado de la página de la universidad con un número. Quiere decir, empieza en el 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, cada uno de ustedes sabe qué número les corresponde. Entonces, al hacer la calificación de la contestación, se ha podido visualizar lo siguiente. Al alumno número uno, cuando se ha hecho la calificación, se ha podido detectar que le faltan las cédulas de notificación judicial. O sea, no ha hecho nada, no ha señalado nada con respecto a las cédulas de notificación judicial. Al alumno número 2, le faltan las cédulas de notificación, el arancel judicial, los medios probatorios que ha consignado el documento nacional de identidad. Y el documento nacional de identidad no es un medio probatorio, ¿sí? No es un medio probatorio que va a demostrar la causal a la que se ha invocado en la demanda. El número 3, le faltan los medios probatorios, tiene que visualizar las cédulas de notificación y le faltan las firmas a la demanda. El alumno número 4 lo ha hecho bien, ha contestado bien. El alumno número 5 ha obviado lo que es el secretario porque se sobreentiende de que cuando le llega la demanda ya se tiene conocimiento quién es el secretario que está tramitando el proceso. Entonces ahí ha obviado ahí el alumno 5. El alumno número 6 le faltan los aranceles judiciales, las cédulas de notificación y le faltan las firmas. El alumno número 7 no rindió, el alumno número 8 no rindió, el alumno número 9 lo ha hecho bien, el alumno 10 no rindió, el alumno número 11 le faltan las cédulas de notificación. Al alumno número 12 las firmas
están mal ubicadas. Primero ha puesto al demandante, al que contesta la demanda, y luego ha puesto la firma del abogado. Debe ser invertido. Primero la firma va al lado izquierdo del abogado y la firma del cliente va al lado derecho. El alumno número 13, le faltan las cédulas de notificación, el arancel judicial. El escrito debe ser el número 1 y él en su anexo consigna 2A, 2B, 2C, cuando debe ser 1A, 1B, 1C. El alumno número 14 le falta el expediente, el secretario no terminó la calificación de la demanda, dice. No, o sea, no ha terminado la contestación de la demanda. El alumno 15 no rindió. El alumno número 16 ha consignado que el escrito es el número 2, ¿no? Cuando la contestación de la demanda debe ser escrito 01. Le faltan las cédulas de notificación y le faltan firmas a su demanda. El alumno número 17 no rindió. El 18 le falta la fundamentación jurídica, las cédulas de notificación, el arancel judicial y le faltan las firmas. El alumno 19 lo hizo perfecto. El alumno 20 le faltan anexos y las cédulas de notificación. El alumno número 21, cédulas de notificación, arancel judicial y le faltan las firmas. El alumno número 22, las cédulas de notificación. El alumno número 23, cédulas de notificación, arancel judicial, medios probatorios. Faltan las firmas. Falta firma de abogado, me parece ahí. El alumno número 24, cédulas de notificación y las firmas están mal ubicadas. El alumno 25 y el 26 no rindieron. El alumno número 27 le falta el arancel judicial, las cédulas de notificación y le faltan las firmas. El alumno 28, cédulas de notificación, arancel judicial. Pone ICA, faltan firmas y no terminó la demanda. La contestación de la demanda, perdón. El alumno número 29, cédulas de notificación, arancel judicial y faltan firmas. El alumno 30, le faltan los medios probatorios y los anexos. Tiene que revisarlo. El alumno número 31, escrito número 01-2018. ¿No? O sea, él ha presentado un escrito en el año 2018. Le falta el arancel judicial, las cédulas de notificación y le faltan firmas. El alumno número 32, perfecto. El alumno 33, cédulas de notificación y arancel judicial. El alumno número 34, le faltan las firmas, anexos, cédulas de notificación y arancel judicial. El alumno número 35 no rindió. Al alumno número 36, anexos. Tiene que visualizarlo. El alumno 37 no corresponde la tarea. El alumno número 38 lo hizo bien. El alumno 39, arancel judicial. El alumno 40, medios probatorios, anexos, cédulas de notificación y arancel judicial. El alumno número 41 no rindió. El alumno número 42, medios probatorios. El alumno 43, cédulas de notificación y arancel judicial. El alumno 44, medios probatorios, arancel judicial y cédulas de notificación. Ahí está, jóvenes, calificados el trabajo. Y lo que queda pendiente, ¿no? Lo que queda pendiente es a todos aquellos alumnos que han enviado al correo institucional, todavía no se ha podido calificar. Recién lo vamos a hacer en el transcurso de esta semana. Quiere decir que todos aquellos que se les ha puesto no rindió, si enviaron el trabajo al correo institucional, no van a tener problemas. Con respecto a lo que decía el alumno Chamorro, ¿no? La señorita que ha enviado el trabajo como un auto admisorio, que eleve su trabajo al correo institucional, que no va a haber ningún inconveniente. La contestación, profesor, que lo envía al correo, ¿verdad? La contestación al correo institucional, por favor. Profesor, un servicio grande, es que no sabemos nuestro número de orden. No sé si sería mucha molestia, nos puede compartir. El número de orden está en el listado que tienen en el listado que tienen en la plataforma. Si ustedes entran a la plataforma, ahí hay un listado en la plataforma que está pegado al sílabo.
y hay un número de orden preestablecido. Sobre esa base del número de orden es que se ha trabajado. Profesor, acabo de visualizar el sílabus y no se encuentra la relación de los compañeros. Ahí dice listado de alumnos. No, profesor, o no sé si alguno de mis compañeros sí lo puede visualizar y me pueda pasar la voz. O podría ser el lado inverso en todo caso, que solo a los docentes nos estén mandando el listado de alumnos. Quizá, profesor, porque no se puede ver, no sabemos la verdad qué número de orden somos. Un Eh, pantallazo yo- nada más, no sé si nos puede compartir y una el captura problema y es ya que creo. yo, ahorita, mire, en este momento yo no tengo el listado tampoco, tendría que imprimirlo porque está en la plataforma. Entonces yo he trabajado sobre la base de la plataforma que aparece en el sistema. Tendría que imprimirle el listado para poder trasladarles ¿cómo se llama? El listado en todo caso. Doctor, buenas tardes. Sí, ¿me Disculpe, escucha? ¿usted cree que me lo puede compartir por WhatsApp, por favor, como otros docentes, en su tiempo, o que sea más tarde, por favor? Por Termino eso, su clase. termino la clase, voy a tratar de imprimir el listado, Miguel, perdón, Rudy, y te lo comparto en todo caso. Ya, doctor, y con ¿Ya? respecto, la semana pasada sí le comuniqué de la compañera de ahorita que está hablando Boris. Ya, doctora. Por eso, no habría problema que lo eleve en todo caso el trabajo al sistema, al Su correo correo, correcto. institucional, claro. Sí, doctor. Lo eleva al correo institucional y se va a tener en consideración su calificación. Gracias, doctor, permiso. Bien. Ahí están las notas, ya seguro cada uno de ustedes ha visualizado el calificativo que tiene. Entonces, vamos a empezar el día de hoy expresando lo siguiente. El 90% de alumnos, ¿no? Aparte de los que se les ha expresado que han hecho bien la contestación de la demanda, ha incidido en algún error, lo que estaría conllevando a una inadmisibilidad de demanda. Entonces, un poquito más adelante vamos a conversar, ¿no? El aspecto de la inadmisibilidad también en la contestación de la demanda. Y entonces ahí en la primera diapositiva pueden ustedes visualizar entre la resolución y la notificación quién tiene la razón, ¿sí? Y ustedes mismos han podido observar o han podido ver, visualizar en el tiempo que el acto de la notificación juega un papel trascendente para la contestación de la demanda. Porque una resolución no notificada no surte efecto ni favorable ni desfavorable para ninguna de las partes. Para que la resolución pueda surtir efecto, esta tiene que ser notificada válidamente para que el emplazamiento pueda surtir su efecto. Entonces, ahí recién se puede decir que el juez tiene la razón en el tenor siguiente de que está llamando a las partes o a la parte emplazada a efectos de que pueda defenderse y hacer valer su legítimo derecho de defensa, que está consagrado pues en la Constitución Política del Estado en el artículo 139, inciso 14. ¿Sí? Y entonces, cuando alguien quiere notificar algo o quiere poner en conocimiento algo, para tener la razón, tiene que previamente haber sido notificado para poder contestar la demanda y tiene que también haberse notificado la admisión de la demanda para que pueda surtir efecto, ¿no? En la tramitación del proceso. Y entonces visualizamos acá nosotros lo siguiente. Existen clases de notificaciones y esto ustedes nunca deben de olvidar, jóvenes. La notificación por ordinarias y las notificaciones extraordinarias. Cuando nos referimos a las notificaciones ordinarias, nuestro Código Procesal Civil vigente, cuando entra en primera, digámosle así, vigencia en el año 1993, se contemplaba dos tipos de notificación en la ordinaria. Era la notificación por nota y la notificación por cédula. Esto de la notificación por nota ha quedado un poco, digámosle así, un poco desactualizada, digámosle así, y la única que está vigente es la notificación por cédula, ¿no? La que está imperando, se puede decir, en este periodo. Pero además hablamos de las notificaciones extraordinarias. Y estas notificaciones extraordinarias sí pues tienen su finalidad, ¿no? Y dentro de estas notificaciones extraordinarias están los edictos, está la comisión, está el facsímil,
la radiodifusión y el correo electrónico. Y cada una de estas notificaciones, ¿no?, extraordinarias, cumplen o se cumplen en el interior del proceso dependiendo del impulso que se dé a cada proceso. Por ejemplo, las notificaciones por edicto ya sabemos en qué momento funcionan. Las notificaciones por comisión de igual manera, ¿no? La notificación por facsímil, radiodifusión o correo electrónico también juegan su propio papel en el desarrollo del proceso y en la tramitación del expediente. Entonces, ahí se puede visualizar las clases de notificación que indica nuestra norma adjetiva, ¿no? Las notificaciones ordinarias y las notificaciones extraordinarias. Te escucho, Miguel. ¿Alguien pidió el uso de la palabra, creo? Hay un audio prendido ahí, por favor. Moisés, Ahí hay un micro. audio prendido, por favor. ¿De quién es? Ahí lo llamo, doctor. Ahí hay un audio prendido. No sé si ya lo controlaron, por favor. Muy bien. Entonces agradezco a Marjorie, que está presente, perdón, a Claudia, que está presente con su cámara, a Cintia y a Carla Delgado. Y Gutiérrez Quispe, está bien ahí, acompáñenme con sus cámaras encendidas, por favor. Bien, entonces les decía, estas notificaciones de todas maneras se tienen que visualizar en el momento que corresponda. Entonces no se olviden de las notificaciones ordinarias y las notificaciones de carácter extraordinario, ¿sí? Pero hay algo en el que cada uno de ustedes tiene que jugar un papel importante en su formación profesional, dependiendo en el lugar en el que se encuentren. Puede ser que se encuentren en el papel de juez, de secretario, de demandante, de demandado, de abogado, cada uno en la función o en el papel que desempeñen en el desarrollo del proceso. Y ahí se ha podido diagramar o se ha podido poner esa diapositiva que está referido básicamente al aspecto de la puntualidad en el proceso. Ustedes saben, jóvenes, que en el impulso del proceso, al menos tratándose del proceso civil, nuestra norma indica y señala, ¿no?, que los términos son perentorios, quiere decir que de cumplimiento obligatorio, y que cuando alguien llega tarde o a destiempo a las audiencias programadas, ¿no?, prácticamente tiende a ir a perder el proceso. ¿Por qué? Porque si alguien llega, por ejemplo, 10 minutos tarde a una audiencia de pruebas, ya fue, pues ya, no lo van a dejar participar. Si alguien llega, por ejemplo, para contestar la demanda, en vez de realizarlo dentro del plazo de 30 días, lo realiza dentro del plazo de 50 días, confiado el abogado en que cuantificó inadecuadamente los términos, ¿no?, y lo contesta en el 50 días, cuando su plazo o su techo máximo debería ser aproximadamente 45 días si se cuentan o se contabilizan los 30 días de plazo, consignando que no se contabiliza sábado, domingo, feriados, ¿no? Entonces contabiliza mal y aplica mal el plazo, en cuyo caso al contestar la demanda llega a destiempo, ¿sí? O contesta fuera del plazo. ¿Qué está ocasionando? Está ocasionando, ¿no?, que su cliente, ¿no?, pueda lograr que el proceso pueda caminar tal vez en un acto de rebeldía. Entonces, esto de la puntualidad es trascendente en el impulso del proceso.
y siempre nosotros estamos hechos a lo peruano, ¿no? Tendemos para contestar la demanda hasta en un imaginativo, digámosle, hasta el día miércoles, y siempre decimos, no, lo hago el domingo, o lo hago el sábado, ¿no? Lo hago el sábado, lo hago el domingo, lo hago el lunes, lo hago el martes, y al final están corriendo el miércoles a las 3:40 de la tarde a entregar la contestación de la demanda al Poder Judicial. Y es clásico en el peruano siempre esperar la última hora, el último momento, ¿no? Y eso no es bueno, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aprender es el grado de puntualidad en el desarrollo, en el impulso del proceso. Cada uno en el papel que le corresponde, ¿no? Acá, por ejemplo, se puede visualizar que un magistrado está corriendo, ¿no?, a su centro laboral y la hora de marcar es las 7:45. Incluso hace a un lado al que controla la asistencia y el tarjetero le marca que llegó tarde al centro laboral. Y el juez visualiza que tiene demasiada carga procesal y como no le van a pagar el día porque llegó tarde, entonces mejor se va a su casa, ¿no? Igual ocurre con los que van a contestar la demanda, por ejemplo, cuando lo hacen fuera del plazo legal, ¿no? Entonces hay plazos y términos que hay que cumplir, ¿no? Y es importante el aspecto de la puntualidad en el desarrollo del proceso. Entonces, un poco para visualizar las clases de resolución que se dictan en el interior de un proceso. Ahí pueden ustedes visualizar que hay 3 resoluciones: decreto, auto y sentencia. ¿Sí? Ya lo hemos conversado anteriormente también. Y vayan tomando nota porque les estoy soltando preguntas de examen. ¿Sí? En esta clase van a salir por lo menos de entre 8 a 10 preguntas de examen, pero vayan prestándole atención a lo que se está expresando. Entonces les decía, decretos, autos y sentencias. Contra los decretos, ¿qué tipo de medio impugnatorio se plantea? La reposición. Contra los autos, la apelación. Y contra la sentencia, la apelación. Cuando se presenta una reposición contra un decreto, ¿qué se persigue? Que sea revocada por el mismo juez que expidió el decreto, ¿no? Se busca la revocación de la resolución. Cuando se trata de un auto, lo que se busca es que sea revocada, anulada total o parcialmente la resolución. Pero acá va a ser por un superior en grado, ¿sí? Acá va a ser por un superior en grado. Y cuando se trata de la apelación, ¿qué se busca? Que se revoca, que se anula, total o parcialmente, ¿no? O íntegramente, pero va a ser por un superior en grado, ¿sí? Acá también es por un superior en grado. Y entonces, ahí están las 3 resoluciones que van a encontrar ustedes en todo el desarrollo del proceso, ¿no? Y los medios impugnatorios a plantear en cada uno de ellos, ¿no? Repito, cuando se trata de decreto, reposición; cuando se trata de auto, apelación; y cuando se trata de sentencia, ¿no?, apelación. Ya saben que lo que se busca en cada caso, ¿no?, en cada caso es efectivamente que se revoque, se anule total o parcialmente o íntegramente la resolución por un superior en grado cuando se trata de auto y de sentencia, y por el mismo juez cuando se trata de la reposición. Bien. Y ahí va otra pregunta de examen. Las resoluciones que se emiten en el desarrollo del proceso, empezando por el decreto, el auto y la sentencia. Son las resoluciones judiciales que los van a encontrar en todo el desarrollo del proceso, ¿no? Durante la tramitación del proceso, estas son las 3 resoluciones. Que se van a utilizar medios impugnatorios, ¿sí? Que se van a utilizar medios impugnatorios. Y acá va la otra. Partes de una resolución. Cuando hablamos de un decreto,
debe quedar claro y definido por siempre que queda o se visualiza, ¿no?, lo que nosotros decimos que solo tiene una parte el decreto. Está referido y orientado simplemente a la parte resolutoria o decisoria. Solo una parte en el decreto. Cuando nosotros hablamos de auto, tenemos que considerar que tiene dos partes. La parte considerativa y la parte decisoria. Y cuando hablamos de una sentencia, tenemos que hablar que comprende la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva o fallo. ¿Sí? Ahí están las tres partes de la sentencia, las dos partes del auto y la parte que corresponde al decreto. Y entramos al tema de fondo. Contestación de la demanda. Contestación de la demanda. Para contestar una demanda, ustedes jóvenes han tenido que visualizar el artículo 475 del Código Procesal Civil. ¿Sí? El 475. Pero antes del 475 han tenido que visualizar el 424 y el 425. Pero antes de ello, han tenido que visualizar el 130, 31, 32 y 33 del Código Procesal Civil. Norma que no puede dejarse de observar. Norma que no puede dejarse de observar. Necesariamente, obligatoriamente hay que observar esa normatividad. Pero sin embargo, el Código Procesal Civil, en el artículo 442 al 445, nos obliga a visualizar ese conjunto de artículos para poder tener la visión clara para contestar una demanda. Entonces, quien no observa el 442 y el 444 del Código Procesal Civil, ¿no?, va a hacer una incorrecta contestación de la demanda. ¿Por qué, jóvenes? Porque cuando se contesta una demanda, nosotros habíamos indicado en clase anterior que tenían estas posibilidades el demandado cuando recibía la demanda. ¿Sí? Contesta la demanda, que es no comparece y no contesta la demanda, y viene la rebeldía. ¿Sí? Y entonces acá va la pregunta al alumno, a ver, ¿quién me contesta o quién me dice la respuesta? Cuando no comparece y no contesta, viene la rebeldía. Y la pregunta de examen es la siguiente. ¿Qué requiere una resolución de rebeldía? ¿Qué requiere la declaración de rebeldía? De una resolución expresa, doctor. Muy bien. La existencia de una resolución expresa. Esa es la respuesta para el examen, por si acaso. Requiere la existencia de una resolución expresa. La existencia de una resolución expresa. La segunda alternativa era comparece y contesta la demanda y no hay ningún problema. El juez tiene que calificar la demanda, lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, cómo desarrolla el juez la calificación de la demanda. La tercera es plantear la reconvención. La cuarta es se reconoce o se allana la demanda. La quinta es cumple con la obligación. Y la sexta, habíamos dicho, presenta excepciones y defensas previas. Sobre las excepciones y defensas previas ya lo hemos conversado. Entonces, ¿qué queda? Comparece y contesta la demanda. Entonces, cada uno de ustedes
han contestado una demanda. ¿Sí? Han contestado una demanda. Un poco yo me he puesto en el papel de juez al momento de calificar la demanda. ¿Por qué? Porque es el filtro que tiene que pasar toda contestación de demanda. Y cuando se contesta una demanda, el juez tiene las siguientes alternativas. La primera es declarar inadmisible la contestación de la demanda. El juez puede declarar inadmisible la contestación de una demanda. La segunda es que el juez puede declarar improcedente la contestación de la demanda. En la primera, en la inadmisibilidad es forma, en la improcedencia es fondo, y en la tercera es que admite la contestación de la demanda y expresa, téngase por contestada la demanda en los términos que se exponen. ¿Sí? Se contesta la demanda y se admite la contestación de la demanda. Se ha cumplido con todos los mecanismos, como en el salón han habido como 7 o 6 alumnos que han contestado perfectamente su contestación de la demanda, ¿no? Y entonces se ha admitido la contestación de la demanda. Se tiene por contestada la demanda. Y el proceso tiene que continuar. Tiene que continuar. Y entonces en este acto de la calificación de la demanda, ¿no? En la calificación de la demanda, el juez cuando declara inadmisible, tiene que conceder un plazo para subsanar. Y este plazo para subsanar no debe ser mayor de 10 días. ¿Sí? 10 días para subsanar. Pero en el caso, por ejemplo, de la gran mayoría de ustedes al contestar la demanda no visualizaron cédulas de notificación y arancel judicial, el juez, ¿qué necesidad tiene de dejar 10 días para subsanar? Simplemente el juez puede decir dentro del término de 2 días o 3 días, cumplan con subsanar la observación advertida, que es el pago de las cédulas de notificación y del arancel judicial respectivo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Ir al Banco de la Nación, hacer su colita, pagar el concepto y luego presentarlo al Poder Judicial. ¿Para eso qué tiempo se requiere? 1 o 2 días en extremo, no los 10 días. ¿Sí? Por mucho queda a criterio del juez también el plazo que vaya a conceder. ¿A través de qué ustedes han contestado la demanda? A través de del traslado de la demanda y de un emplazamiento. ¿Sí? A través de estos dos aspectos es que ustedes han contestado la demanda. ¿Sí? Y hablamos de clases de contestación. ¿Sí? Hablamos de clases de contestación. Y se señala que es expresa y es tácita. La tácita comprendida en la no contestación de la demanda, que implica llegar a rebeldía. Y la expresa, que puede ser en sentido afirmativo, en sentido negativo, en sentido evasivo, en sentido de expectativa, y la reconvención. ¿Sí? Y la reconvención. Acá vienen 2 preguntas de examen. Para contestar la demanda, se tiene que haber hecho uso del derecho de la contradicción. ¿Sí? Uso del derecho de la contradicción. El demandado hace uso del derecho de la contradicción y contesta la demanda. ¿Y cómo contesta la demanda?
puede refutar, puede rebatir o puede contradecir. Repito, puede refutar, puede rebatir o puede contradecir. ¿A través de qué? A través de fundamentos de derecho, a través de pruebas, ¿no? Y a través de alegatos. ¿Sí? Refutar, rebatir, contradecir. ¿Alguien en el aula que me pueda expresar qué significa refutar? Ir en contra de lo que está diciendo. Muy bien, ir en contra de lo que se está expresando. Rebatir. Rechazar los hechos o la pretensión que se ha presentado por parte del demandante. Muy bien, rechazar o La contradecir validez de los hechos o de la pretensión que ha... los hechos que están planteando en la pretensión. Y contradecir. Negar lo que está el demandante. Negar. Miren, un alumno en este aula había expresado lo siguiente. Me niego categórica y tajantemente contra los medios probatorios presentados en la demanda. Se niega y contradice tajantemente los medios presentados en la demanda. La pregunta sería, ¿es el momento en el cual en la contestación de la demanda se tenga que negar los medios probatorios presentados por el sujeto activo? ¿Quién me dice o quién se dio cuenta? A ver, Geldres, ¿qué dices? Yo entiendo que en la contestación sí podría negar los hechos, pero o dar su punto de vista sobre lo que sucedió para que luego se interpongan o se definan los puntos controvertidos, no teniendo en cuenta las dos versiones, la de la demandante y el demandado. A ver. Una cosa es los hechos, ¿no? La negación de hechos, contradecir los hechos, refutar o rebatir los hechos. Y otra muy diferente es que se niegue categóricamente los medios probatorios. No los acepto y no los admito. Ah, no. ¿Es el momento? No, de eso no. ¿Cuál sería el momento en todo caso? Podría ser en la actuación de medios probatorios, me parece. No. Acuérdense de los plazos que hemos hablado. ¿Cuál es el momento para atacar los medios probatorios del accionante? ¿No se acuerdan? El momento en el que se pueden interponer tachas, me parece, tachas, defensas y excepciones, algo así. Doctor, ¿en el alegato podría ser? No, ya lo dijo la señorita anterior. En el momento en el que se pueden interponer medios de defensa, excepciones, tachas. No, las tachas. Yo tengo que formular contra los medios probatorios tachas. El plazo que te está dando la norma es 5 días para presentación de tachas y oposiciones. Si se presentan los medios probatorios en la demanda, los 5 primeros días es para presentar tachas y oposiciones. Y tengo 5 días para absolver esas tachas y oposiciones. Ahí es el momento, no en la contestación de la demanda. Si no formulaste dentro del plazo que te dan para formular las tachas y las oposiciones, los medios probatorios se van a tener por ciertos, se van a tener por admitidos.
Entonces, el momento de cuestionar los medios probatorios es a través de las tachas y de las oposiciones. 5 días. Que es totalmente diferente de lo que decía la señorita que estaba expresando de tachas y excepciones. Las excepciones son medios de defensa que permiten, ¿no? Interponer las mismas dependiendo de la coyuntura o de la circunstancia que se quiera cuestionar. La legitimidad, el interés, si es el desistimiento, si hubo desistimiento de la pretensión, si hay la caducidad del derecho, que son excepciones y defensas previas que se puedan plantear. Cuyo plazo, ya lo hemos dicho, son 10 días para presentar y 10 días para absolver. Entonces, no es en la contestación de la demanda que tiene que negarse categóricamente los medios probatorios. Es con las tachas y con las oposiciones. Bien. Y entonces ocurre esto. El demandado no solo puede contestar la demanda, sino también puede accionar. ¿Y con qué acciona? ¿Con qué acciona el demandado? Con la reconvención. Con la reconvención, a través de la reconvención. A través de la reconvención. Y cuando alguien va a plantear reconvención, está utilizando su derecho de reconvención. Alfredo, tu audio está mal, está fallando. No se te ha escuchado lo que has querido expresar. El audio es de mi compañero José Arturo Jara, doctor. Ya, muy bien. Y entonces le decía, a través de la reconvención está utilizando el sujeto pasivo, en este caso el demandado, la posibilidad que le da la norma de interponer una pretensión en el acto de la contestación de la demanda, que debe hacerlo de manera paralela con la contestación de la demanda. Quiere decir que quien reconviene tiene la doble alternativa. La primera es hacerlo dentro del mismo proceso y la segunda es irse a través de una acción independiente en otro tipo de proceso, en otro momento, que puede hacer valer ese derecho que lo quiere plantear como reconvención. ¿Qué debe respetar el demandado para contestar la demanda? El artículo 442 del Código Procesal Civil. El 442 del Código Procesal Civil. ¿Y a qué está referido este 442? A hacer una parte reiterativa de lo que pide el 424 del Código Procesal Civil o el 130 y siguientes del Código Procesal Civil. Observar los requisitos de la demanda. ¿Y cuáles son esos requisitos de la demanda? El 424 y el 425. Pronunciarse respecto a cada uno de los hechos expuestos, dados que el silencio genera reconocimiento por parte del juez. Pronunciarse respecto a cada uno de los hechos expuestos. El silencio genera reconocimiento por parte del juez. Reconocer o negar la autenticidad de los documentos que se atribuyen. Si se niega o se desconoce o si se reconoce en buena hora y si se niega la autenticidad, hay que utilizar, repito, las tachas y las oposiciones. Exponer los hechos modificativos, extintivos o impeditivos en los que se funda la contestación. Ofrecer medios probatorios. Consignar la firma del demandado, su representante, y la del abogado patrocinante, el secretario respectivo
certificará la huella digital del demandado analfabeto. ¿Sí? 442 del Código Procesal Civil. Hay que observarlo de manera obligatoria. Quien descuida el 442 y no lo indica en la contestación de la demanda, el 442 y el 444, ¿no? Estará contestando inadecuadamente la demanda. Tendrá falencias en la contestación de la demanda. ¿Qué dice el 443? A ver, alguien en el aula que lea. ¿Puedo leer, doctor? Sí, por favor. Artículo 443. Plazo de la contestación y reconvención. El plazo para contestar y reconvenir es el mismo y simultáneo. Muy bien. Claro. Es que cuando se va a plantear la reconvención, tengan presente que es una nueva acción. Es un nuevo proceso que están haciendo al interior del mismo proceso. Y dice, el plazo es el mismo que se tiene para contestar la demanda. Y muchas veces ahí hay confusión. A veces se piensa que se tiene 30 días para contestar la demanda y 30 días para presentar la reconvención. Y no es así. Es un plazo simultáneo. Solo son 30 días para ambas cosas. 30 días para contestar y los mismos 30 días para reconvenir. Plazo simultáneo. Se tiene que hacer a la vez. ¿Sí? Alguien por ahí dirá, doctor, primero puedo contestar y después puedo reconvenir. Es en el mismo acto de la contestación de la demanda que se tiene que reconvenir. Es en el mismo escrito de la contestación de la demanda que se tiene que reconvenir. Pregunta. ¿El que reconviene paga arancel judicial o no? ¿Qué dice? Sí se paga, doctor. Claro, tiene que pagar arancel judicial, tiene que pagar Sí, cédula de doctor. administración. Es como una demanda normal, ¿no? Es como una demanda normal. Y cuando se plantea la reconvención, de esta reconvención se tiene que correr traslado a la otra parte del proceso. ¿Quién será esa otra parte del proceso? El demandante que se va a convertir en demandado. El demandante que se va a convertir en demandado. Él tendrá que contestar la reconvención. Y también puede usar tachas, oposiciones, ¿no? Al contestar la demanda. Usa los mismos mecanismos y los mismos plazos que impone la norma. 5 para presentar tachas y oposiciones, 10 para formular excepciones y defensas previas. Los mismos plazos, que también son los mismos para absolver. ¿Sí? Si plantea, el que contesta la reconvención plantea tachas, de esas tachas hay que correr el traslado a la otra parte para que pueda absolverlo. ¿Cuál es el plazo que tiene para absolver? También 5 días. Si ha planteado excepciones, 10 días para presentar las excepciones y 10 días para absolverlas. No olviden esas características ahí. Ciro, a ver, léete esa diapositiva. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A ver, por favor. Artículo 444, anexo de la contestación de la demanda. La contestación se acompaña a los anexos exigidos por la demanda en el artículo 425 en lo que corresponda. Dice, a toda contestación de la demanda tienen que anexarse, ¿no?,
los anexos que se indican en el 425 del Código Procesal Civil. ¿Y cuáles son esos anexos? 1. Documento Nacional de Identidad. Documento Nacional de Identidad. Algunos abogados utilizan un otro CIDIO para presentar los aranceles judiciales. Lo utilizan. Otros lo pueden plantear como anexos de la demanda. ¿Sí? Pero no como medios probatorios. Nada tiene que hacer el DNI como medio probatorio. Nada tiene que hacer el DNI como, perdón, el arancel judicial como medio probatorio. Y nada tiene que hacer las cédulas de notificación como medio probatorio, como algún alumno lo ha indicado en su contestación de demanda. Son anexos de la demanda. Y estos anexos tienen que aparecer, ¿no?, indicados del número del escrito seguido de una letra. Si el escrito de la contestación es el número 1, ¿no?, el número 1, los anexos deben ser 1A, 1B, 1C, 1D y así sucesivamente. ¿Sí? Así debe ser. Pero alguien presenta su contestación, dice escrito número 1, y en los anexos indica 2A, 2B, 2C, 2C. Y hay dos casos en el salón que sí se pasaron ya al momento de contestar su demanda. ¿Qué hicieron? Copiaron una contestación de internet y luego lo transcribieron como si fuera de ellos, ¿no? O sea, hacen el copia-pega, ¿no? El copia-pega. Y dirán, pues, el doctor Morales no se va a dar cuenta, ¿no? Como usa lentes ya no se va a dar cuenta. No, no es así. Me doy cuenta. Y he revisado uno por uno. Y me he dado el plazo de revisar los 240 trabajos. ¿Sí? Uno por uno. Y cada vez que les doy informes sobre los trabajos que se han revisado, les voy dando los efectos o los defectos que se han captado en las contestaciones de la demanda. Y cada uno se va dando cuenta dónde ha fallado, ¿no? Entonces yo he indicado quiénes son los que han ido fallando y he indicado el número de cada alumno, de acuerdo al orden que yo tengo en el listado correspondiente. Entonces, sobre esa base, más o menos se visualiza lo que se está expresando. Y entonces no olviden, ¿no?, que siempre tiene que haber coherencia entre lo que se hace, ¿sí?, y se informa. Entonces, estos dos alumnos que colgaron sus trabajos de internet, ¿no?, el copia-pega, la facilidad que les da el internet, ¿no? Como ha habido un alumno que me ha hecho una contestación de su demanda escrito a puño y letra. Y la pregunta es, ¿estará bien que se haya hecho la contestación a puño y letra escrito? ¿Qué dicen? ¿Está bien? Yo creo que sí, doctor. ¿Crees que sí? ¿Qué dice, Sí, el sí, 130? doctor. ¿Qué dice el 130? No, doctor, tiene que ser en un medio mecánico. Claro, Escrito. a máquina de escribir u otro medio mecánico, u otro medio. Y acuérdense que les decía que los otros medios eran la máquina electrónica y hoy la computadora. ¿Sí? Y que incluso hasta el día de hoy en algunas partes del Perú se siguen usando las máquinas de escribir. Aunque hay muchos abogados que están en la calle Huánuco, ¿no?, en la calle Huánuco, frente al local antiguo de la Facultad de Derecho, dictando sus contestaciones de la demanda para que les hagan a computadora, ¿no? Ahí están, digámosle así, a un costado del consultorio jurídico universitario, ahí están haciendo que les escriban sus escritos. Están dictándole a las
digitadoras ahí para que les impriman o les copien sus escritos, ¿no? El alumno ha tenido muy buena voluntad en haber querido cumplir con su trabajo. Puede ser que se le haya ido la luz, puede ser que no tenga computadora, pero la intención está de haber querido contestar la demanda, ¿no? Lo hizo. A ver, señorita María Alejandra Geldres, ¿puede leer, por favor? Sí, doctor. Artículo 445, reconvención. La reconvención se propone en el mismo escrito en el que se contesta la demanda, en la forma y con los requisitos previstos para esta, en lo que corresponda. Muy bien. Entonces, hay que cumplir con la reconvención los mismos mecanismos que para presentar una demanda. Hay que observar lo mismo que se observa para presentar una demanda, hay que cumplir en la reconvención, ¿no? Hay que hacerlo, hay que indicarlo, hay que señalarlo. El apersonamiento a la instancia. ¿Qué es ese apersonamiento a la instancia? Habíamos indicado que cuando se presenta una demanda, ¿no? El que contesta la demanda tiene que apersonarse a la instancia. Y había dos alternativas que podía utilizarse. Una alternativa estaba referida a que podía hacerlo antes del plazo legal. Quiere decir, te notifican el día de hoy, buscas mañana a tu abogado y como eres un poco nervioso y desesperado como el doctor Morales, haces que mañana mismo se presente el apersonamiento a la instancia, ¿no? Llegas donde el abogado y le dices, en este momento hágase el apersonamiento a la instancia. Pero ahora, quiero decirle al juez que estoy vivo. Quiero indicarle que tengo mi abogado que me va a defender y quiero que se señale el domicilio procesal o el correo electrónico. Entonces, al tercer día de haber recibido la demanda, están apersonándose al proceso. Y les queda 27 días para contestar la demanda. Eso es el apersonamiento. ¿Quién me dice en esa diapositiva dónde están los dos errores? En el lado izquierdo. Visualicen esa diapositiva y hay dos errores. ¿Quién me dice? ¿Quién se dio cuenta? En el escrito de la demandada sobre su apersonamiento dice agraviada. Y debería estar el nombre de la persona que se apersona, que es María Alzamora Machaca, y su DNI. No debería decir agraviada. ¿Por qué no debería decir agraviada? ¿Quién me dice? Porque el agraviado o la agraviada es un sujeto de derecho penal y estamos en un escrito y en un proceso civil y no necesariamente se constituye como un agravio, sino como, o una agraviada, perdón, sino como la demandada por el ¿Quién es la tipo que de está derecho. contestando? Soy María Alejandra, doctor. Alejandra. Sí, soy María Alejandra Geldres. Muy bien. Hace un Claro, ratito leí algo. claro. Es que tienen que visualizar que agraviada es en la constitución del delito, ¿no? Es el delito en la acción penal. Tendría que ser el nombre o la firma, el DNI y la demandada. Sí, correcto. Pero hay otro error. ¿Quién me dice? Profesor, las firmas no deberían ir al revés. No, está bien ahí, la ubicación de firmas está bien. Lado izquierdo, abogado, lado derecho, demandada en todo caso. En la parte de arriba dice pedido y no estoy tan segura, pero debería decir sumilla. Ya, No ese es pedido. uno. Más arribita hay otro error.
El escrito, doctor, que es número Claro, pues, 5. el escrito no puede ser, Debería ser. si es Ajá. apersonamiento, no puede ser 5, tiene que ser 1. Sí, ¿no? doctor. El apersonamiento es el 1. Pedido o sumilla básicamente, ¿no? Sumilla básicamente. La sumilla debe comprender el pedido principal y otros, ¿sí? La sumilla debe comprender el pedido especial y otros. Profesor, una consulta ¿Escucho? con respecto al apersonamiento, pero el apersonamiento no, o sea, el número del escrito no vendría a ver o sea, no tendría que ser de acuerdo en qué momento uno se apersona. Por ejemplo, ese puede ser ya un apersonamiento más adelante cuando uno desiste de su abogado, decide cambiar de abogado. Puede ser, puede ocurrir también el hecho de que en el interior del proceso, ¿no? En el interior del proceso, hicieron un contrato de locación de servicios con un abogado. El abogado se comportó mal y pueden hacer un nuevo apersonamiento. Esa es otra cosa, que también podría ser un escrito 8, un escrito 9. Depende del impulso en el que se encuentra el proceso. Sí, doctor, lo que yo señalaba era porque no podemos, o sea, no podemos observar este escrito porque no sabemos en qué momento se está apersonando. No, pero la idea es los errores que le estoy haciendo ver, si estoy hablando de agraviada, ya no es agraviada. Ya, bueno, es eso sí. demandada, ¿no? Igual el pedido también acá puede ser sumida. El escrito puede depender del momento en el que se encuentra el proceso, pero si es el primer escrito tiene que ser 01 necesariamente. Bien, vayamos a lo siguiente. Clases de medios impugnatorios. Esto de los medios impugnatorios después lo vamos a visualizar con más detalle cuando conversemos lo que es la sentencia, ¿no? Después de la sentencia vamos a visualizar lo que son medios impugnatorios. Y debe quedar claro también lo siguiente, que el sistema de evaluación, en el momento que nos agarre, os programen el parcial, hasta donde hemos hecho va a venir. Sin que esto signifique que vamos a descuidar algunos aspectos que tenemos que culminarlo, lo que es el proceso de conocimiento. Y lo vamos a culminar con medios impugnatorios. Quiere decir, si programan los parciales el día 25 de diciembre, que hay algunos docentes que quieren que el 25 de diciembre haya examen, entonces lo haremos el 25 de diciembre, ¿no? Hay docentes que están pidiendo a gritos que el 24, 25, 26 se trabaja, ¿no? Doctor, y pero debe ya ser salió el así. rol. Ya salió el rol, no lo he visto todavía, por cierto. No lo he visto, no me han notificado, no me han comunicado todavía. Todavía no hay posibilidad de que lo cambien. Vamos a pasar fechas navideñas así en Es que el problema, jóvenes, es que los estudiantes tienen representantes y los representantes no dicen nada, ¿no? Nosotros en Consejo de Facultad hemos cuestionado ese aspecto de que cómo es viable que en fechas de Navidad y Año Nuevo se estén programando parciales, ¿no? Y mucho depende pues, de que los estudiantes también nosotros accionen. nos han indicado que el director académico, creo que es el quien no quiere cambiar las fechas. Pero mucho depende también de ustedes jóvenes. Ya, Ustedes también tienen derechos que pueden hacer valer. Que no sirva pues el lado vertical, ¿no? Que no sea vertical, sino tiene que haber un lado horizontal. Y ustedes tienen que también hacer ver su pretensión en este caso, ¿no? Pero ya mucho depende del día que nos hayan programado y nosotros vamos a continuar. Aún terminado el parcial, vamos a continuar conversando sobre estos temas porque no debe quedar nada vacío, jóvenes, para su formación profesional. Lo básico es que debe quedar totalmente sellado en este periodo, ¿no? Lo que es el proceso civil, ¿no? Porque al año que viene, cuando pasen a sexto año, ¿no? Ya no lo van a ver procesar hasta que se puedan titular, ¿no? Salvo que estén practicando, estén haciendo su CECIGRA en los... Doctor, ¿puedo hacer una pregunta respecto a eso? Sí, lo escucho. ¿Le dijeron por qué han programado en esas fechas?
repito, nosotros en Consejo de Facultad tuvimos una posición con respecto a la programación de examen. Claro, pero ¿por qué han programado en estas fechas? Deben tener una buena razón, supongo. O no sé, parece raro. Yo también quisiera opinar, pero esto se está grabando y no puedo hacerlo. Ah, yo Si no, entiendo, doctor, si no se entiendo. grabara en el aula sería otra cosa. Claro, En el claro. aula físico Bueno. sería otra cosa. Pero Sí, como sí, esto se porque está la grabando, verdad me y esto parece puede llegar pues a otros aspectos, ¿no? Mejor es simplemente decirle de que ustedes también tienen derechos que pueden hacer valer, ¿no? No me diga eso. distancia mayor. Bueno, Vamos a ver a mí a qué día me han programado, ¿sí? Vamos a el ver. miércoles. El miércoles, estamos con usted, doctor. profesor. ¿Qué día cae miércoles? 29. 29. Sí, Bueno, podemos sí, reprogramarlo, pues, hijos. Vamos a ver nosotros cómo caminamos ahí. Sí, profesor, vamos a ver cómo caminamos ahí. Sí. supongo que se ha programado así porque no hay mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que supongo que se está tratando es de que este ciclo se culmine a la brevedad para ya el próximo año con normalidad llevar los 2 ciclos. Imagino que esa debe ser. Pero con respecto a las reprogramaciones, sí se pueden reprogramar, o sea, es cuestión de conversar. Eso sí, los docentes tienen que pedirle formalmente al director académico para que les autorice y así se puede reprogramar. Es cuestión de Ese es el como trámite les anterior expreso, que hicimos. claro, es posible que se pueda reprogramar, se pueda conversar, ¿no? Y todo está en el acto de conversación que se pueda tener con el director de escuela también. Yo creo que el doctor de Maurto es una persona muy comprensible, es una persona muy sensible y va a entender razones, ¿no? Va a entender razones. Bien. Sí, pero el docente tiene que solicitarlo, eso es lo Sí, que pero previa conversación con los alumnos. con los alumnos, efectivamente. Claro, porque la razón de ser de la universidad son ustedes jóvenes. Bien, entonces les decía que cuando hablemos de medios impugnatorios más adelante lo vamos a conversar y vamos a definir algunos aspectos. Pero simplemente quiero que quede como antecedente, ¿no? Que existen medios impugnatorios, ¿no? Medios impugnatorios que se consideran como remedios procesales y recursos impugnatorios. Y cuando hablamos de remedios, se debe aplicar a determinados actos jurídicos procesales. Y cuando hablamos de recursos, se debe aplicar a determinados actos jurídicos procesales. Entonces decimos, ¿contra qué operan los remedios? ¿No? ¿Contra qué funcionan los remedios? Y primero tenemos que estar claros en lo siguiente. Cuando hablamos de remedios, tenemos que tener presente que solo se utilizan como remedios las tachas y las oposiciones. ¿Sí? Tachas y oposiciones. Y la nulidad. ¿Sí? Tachas, oposiciones y la nulidad como remedios procesales. Que estos remedios procesales van a acatar, van a atacar, digámoslo así, a resoluciones no contempladas, perdón, a actos jurídicos procesales no contemplados en resoluciones. A actos jurídicos procesales no contemplados en resoluciones. ¿Sí? No contempladas en resoluciones. Quiere decir, por ejemplo, una audiencia de pruebas, ¿no? Un saneamiento, una audiencia de pruebas mal llevada, un incorrecto emplazamiento, etc. ¿Sí? Actos jurídicos procesales que no están en resoluciones. Que es lado inverso de los medios impugnatorios. Los medios impugnatorios sí se van a utilizar para actos jurídicos procesales contenidos en resoluciones. Quiere decir, por ejemplo, se utilizan los medios impugnatorios para atacar decretos, autos y sentencias. Para eso utilizamos los medios impugnatorios. Y ustedes saben que nuestra norma ha indicado 4 medios impugnatorios, ¿no? Reposición, apelación, casación y queja, que son los 4 medios impugnatorios que establece nuestra normatividad. Y cuando hablamos de remedios procesales, nos estamos refiriendo a lo que son tachas, oposiciones y recursos de nulidad. ¿Sí? Para eso se utilizan los remedios procesales.
Hasta acá llegamos, jóvenes, por el día de hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla para pasar a asistencia, por favor. Madre. ¿Hay alguien con audio ahí? Quispe Díaz. Bien. Claudia del Pilar Ormeño. Claudia del Pilar Ormeño. Presente, doctor. Buenas Muy bien. tardes. Alfredo Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Crisóstomo Celestina. Presente, doctor. Buenas tardes. María Alejandra Geldres. Ay, presente, doctor. Buenas tardes. Luz Rojas. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, ¿cómo está? Mariela Andía. Presente, doctor. Buenas noches. Freddy Oreferia. Oreferia. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Margarita González. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Ciro Herencia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mayeli Gutiérrez Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hilary Kimberly Cabrera. Ay, buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Moisés Sanabria. Ay, Moisés Sanabria. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Quispe Díaz. ¿Me escuchó, doctor? Sí, lo escuché, Moisés. Quispe Gracias, Díaz. doctor. Buenas noches, Quispe. doctor. Presente. Buenas noches. Jara Sumaita. José. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bendezú Morelia. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cochachi Suárez. Buenas noches, doctor. Presente. Martín Aldair. Presente, Martín doctor. Aldair Buenas noches. Carpio. Buenas noches. Fiorella Ángeles. Doctor. presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Víctor Alipio Hernández. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. María Ángela Hernández. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Milagros Guarote. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gianfranco Anicama. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ricaldi Mandujano. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Shirley Cornejo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Rocío Ochoa. Huarcaya. Presente, doctor. Buenas Buenas noches. noches. Vilca Caterín. Presente, doctor. Buenas noches. Villaca Quintanilla debe ser. Diana. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Vilcatoma Paola. Presente, doctor. Buenas noches. Janet Carrillo. Janina, presente, doctor. Buenas tardes. Rita Pilar Santiago. Buenas tardes, doctor. Presente. Quispe Saidi Tupac. Carla Delgado. Presente, doctor. Buenas noches. Noches. Jimmy Alejandra Abrigo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas tardes. Boris Chamorro. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Zulcatito. Toro Lengua. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Zulcatito.
Carmona Flores. ¿Alguien que no se le haya llamado? Doctor, buenas noches. Llamo Rodríguez. Yamoca Rodríguez, muy bien. ¿Alguien más? Doctor, disculpe, buenas Lucero tardes. Altamirano. Lucero Altamirano, muy bien. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Carmona Muy bien. Bon, muy bien. Carmona Flores, muy bien. Alvarado, doctor, presente. Alvarado. Milagros, muy bien. Carmona Flores, doctor, buenas noches. Ya, Carmona Flores, Rivet, muy bien. Quispe Saiditupa. Quispe Saiditupac, bien. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Bien. Doctor, ¿sí me escuchó Paola Vilcatoma? Vilcatoma Pedraza, sí. Paola, sí. Vilcatoma Pedraza, sí. Doctor, ¿me escuchó? ¿Quispe Saiditupa? Sí, sí, lo escuché, Omar. Omar Adrián. Listo, muy buenas noches. A cuidarse, por favor. Cuídense bastante. Saludos a la familia. Buenas noches, Nos vemos doctor. el día. Hasta el jueves, hasta el jueves. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches.